Hola. Estamos de vuelta. Hola, hola. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, Licia, no escucho. ¿Se ve la presentación? ¿Estamos de vuelta? En un segundito. Ahorita retomamos. ¿Se ve la presentación? ¿Se escucha bien? Sí, Licia, todo claro. Ya, entonces, una cuestioncita. Yo sé que estos contenidos por ahí son, como en algunos casos, bastante novedosos, nos llevan así como a repensar, a cambiar de chip, mucho de la tradición también de nuestra formación, de la antropología, etcétera. Entonces, lo que sí les pediría es que por ahí vayan apuntando muchas de sus dudas, de sus cuestionamientos. Estamos lanzando mucha información. Va a ser importante que la próxima semana más bien aprovechemos un poquito más de generar un poco más de interacción, de algunas reflexiones, de algunos debates en torno a esto, ¿no? Entonces, la idea es un poco ahorita darles a conocer de forma muy amplia, muy rápida, algunos de estos aspectos que, como les digo, entiendo que puedan costar un poco de ir digiriéndolos, eh, y más aún todavía por esta vía y de forma muy rápida. Entonces, la idea es eso, vayan apuntando dudas, cuestionantes, etcétera, para que la próxima semana también tengan nuestras sesiones todavía donde ir despejando un poco más esto. No es que en toda la materia vamos a desarrollar esto, sino que nos va a servir en diferentes momentos, puntos sobre los cuales volvamos, ¿no? De hecho, ahorita nuestra intención es ubicar, situar mejor lo que es la historia, ¿no? Eh, es importante mencionar que, por ejemplo, Florencia Tola, que es una de las autoras que plantea justamente la idea de la autohistoria, ha sido tutoreada, discípula de Philippe Descola. Entonces, va a heredar por eso mucho de estos elementos, ¿no? Entonces, no se preocupen, también vamos a seguir complementando, no se preocupen si todavía sí queda un poquito por discernir, por hilar un poco más estos temas, ¿no? Y dar más fino. Por el momento, entonces, solo pensemos en estos tipos de ontologías y hemos visto un poco sus diferencias, vienen muy relacionadas a este análisis de lo que sería materialidad, interioridad y de lo que ya serían relaciones de alteridad, pero ya no solo entre colectividades humanas, como era un poco la idea de la tradición antropológica, sino entre colectividades humanas y no humanas. Y que la misma idea de humano y de no humano están atravesadas íntegramente por estas eh, ontologías, ¿no? Como decíamos en el caso, por ejemplo, del totemismo, no es que tú y yo somos humanos, no, o sea, nos reconocemos diferentes, sino al ser herederos de dos líneas clánicas diferentes, pues también nos asumimos como diferentes especies, como diferentes entidades. Entonces, no, de ahí quizás este giro precisamente a ya no pensarlo todo en términos de representaciones, de cuestiones simbólicas, etcétera, ¿no? Y por eso para avanzar un poquito más y que nos dé la hora para llegar un poco más al punto central de lo que estamos discutiendo, es que Viveros de Castro, justamente para que entendamos mejor su postura, nos hará una diferencia entre el multiculturalismo y el multinaturalismo. El multiculturalismo entonces mucho más relacionado a una ontología naturalista, donde como ven en este esquemita habría una sola naturaleza. La naturaleza es toda esa exterioridad, eso objetivo, esa realidad
externa allá afuera, sobre la cual hay diferentes puntos de vista, diferentes percepciones, representaciones, ideas, que serían la cultura. Entonces, aquí estamos aceptando que hay desde esta ontología naturalista y que es el modelo del multiculturalismo, hay una sola naturaleza y diferentes percepciones en torno a esa naturaleza. Y a todas esas percepciones, representaciones, ideas, cosmovisiones, si quieren, en torno a esa naturaleza, les llamamos cultura. Entonces, cada sociedad tiene su percepción en torno a la naturaleza. Entonces, ese es el modelo multiculturalista, que viene de una ontología o está afincado en una ontología naturalista. En cambio, el multinaturalismo hace un giro a esto y principalmente está más relacionado con una ontología animista. En este caso, decimos, más bien lo que se comparte, lo que es común, es la cultura. En términos poco de escolar, esa interioridad. Lo que diferencia es la naturaleza, podríamos decir, los cuerpos. ¿Qué diferencia a personas humanas del jaguar, de un ave, un chotacabras, de un pez, de un río, de un árbol, un toboroche? Son sus cuerpos, son sus formas, si quieren, son diferentes naturalezas, diferentes actividades. Pero ¿qué es lo que les permite compartir? Que uno sea tu cuñado, que el otro sea tu protector, que el otro sea tu enemigo, que el otro sea tu rival, que el otro sea tu aliado, es que comparten una dimensión, una interioridad que podríamos entenderla como la cultura. Entonces, a esto más bien se le ha llamado el multinaturalismo. Decíamos ya Viveros de Castro en primer momento habla de un perspectivismo, porque nos dirá que justamente estas relaciones entre naturalezas diferentes, si quieren entre materialidades o cuerpos diferentes, dependen de la perspectiva que guardan en relación entre sí. Y él se va a basar mucho en las relaciones de predación, de cazadores y presas, para explicar un poco esto, ¿no? Muy, muy rapidito, por ahí luego vamos a entender mejor con uno de los ejemplos que vamos a ver la próxima semana, esta relación. Pero él nos dirá, por ejemplo, desde un jaguar, que tiene una fisicalidad diferente, un jaguar verá a un humano y a un chancho de monte de la misma manera porque para él ambos son presas. El chancho de monte verá al jaguar y probablemente al humano como predadores, son quienes le cazan. Pero cuando ve que el jaguar también está cazándole al humano, entonces lo ve más bien como un similar. Chancho de tropa y humano son presas del jaguar. Para un humano, el jaguar será un competidor porque es otro que caza y a veces puede ser cazado por un jaguar o a veces el humano va a cazar este jaguar. En todo caso, para él va a ser el chancho de tropa, es una, o el chancho de monte va a ser una presa. Cuando les digo esto, lo vamos a ir viendo un poquito mejor con uno de los ejemplos la próxima semana, pero esa es la idea del perspectivismo. Es decir, no es que un jaguar ve a un humano como humano y al chancho como chancho y él como jaguar. No, los ve como presas. Y este chancho ve al otro como un cazador, al otro también puede ser un cazador o puede ser un semejante como una presa. Y este también tendrá sus presas, tendrá sus predadores. Entramos en ese tipo de relaciones. A eso se llama perspectivismo, que no tiene nada que ver con un relativismo de percepciones en torno a la naturaleza. Entonces, hasta ahí un poquito para entender lo que sería un multinaturalismo, es decir, un modelo totalmente diferente al del multiculturalismo, que tiene que hay una sola naturaleza en torno a la cual hay diferentes percepciones, representaciones en torno a ella, que sean la cultura, para entender más bien que hay diferentes naturalezas, diferentes materialidades que son o están relacionadas
o es posible su relación porque comparten una interioridad, porque comparten una cultura. Entonces ahí hay un giro súper importante en estas relaciones. Como les digo, esto vamos a irlo todavía viendo un poquito más, un poco más con este ejemplo que les haré la próxima semana sobre el tigre gente, que nos ayudará también a, a revisar un poco cómo trabajar con categorías. Y ya para entrar un poquito en el meollo, en lo central, que es el tema de la autohistoria, entonces la propuesta que nos dirá es, que nos hace Medrano y Tola, es que la autohistoria la vas a entender como esa participación de humanos y no humanos, es lo que ellas entienden como formas de relacionarse con el pasado, pero también entendiendo que tanto humanos como no humanos son agentes claves en los procesos de cambio. Esto ya lo han debido revisar también un poco más en la lectura. Y otro insumo importante, es decir, en tu historia no solo entonces la participación, si quieren, de agentes no humanos o de actantes no humanos, siguiendo un poco más la terminología de Bruno Latour, en procesos de cambio, sino también nos invita a repensar el tiempo. No solo a repensarlo, sino a evidenciar diferentes formas de experimentar el tiempo. Esta idea ya lo anticipamos en alguna clase anterior, esta idea cronológica, lineal del tiempo, es parte ya de una ontología. El tiempo ya es una entidad que está o que se asume como una cuestión acumulativa, que pasa, que nunca vuelve, lo que fue ayer nunca más será, etcétera, ¿no? Y viene también de una tradición de pensamiento y todo eso, ¿no? En cambio, el mito va a ser otro tipo de temporalidad, otro tipo de experimentar el tiempo. Entonces aquí vemos, no es que el tiempo es algo, digamos, es naturaleza, allí externo, y que hay diferentes formas, es decir, hay sociedades que lo perciben lineales, otras espiroidales, otras como ondas, no, sino el tiempo como tal va a estar definido precisamente por esas formas en las cuales se relacionan diferentes entidades con el pasado, con los cambios, etcétera. Entonces, básicamente son esos dos componentes a los cuales nos invita la autohistoria. Para que esto quede más claro y no hacerlo muy pesadito, les quiero comentar dos ejemplos, uno más amazónico, el otro más del Chaco, que lo vamos a describir un poquito más. Este muy rápido, en la recopilación de mitos tacanas, recuerden, población tacana de la Amazonía, tanto sur como norte, La Paz, norte de La Paz, incluso llegando a antes de Pando, aparece este personaje, el Inca mitológico, ¿no? Aquí tienen una narración de Ladio Chao, recuperada por Yule Neva, en Tumupasa, y menciona, ¿no? Y lo pueden leer, pero se los leo. Se cree que los incas llegaron hasta aquí, porque hay un camino por donde vinieron. El inca iba sembrando almendrales y siringales, oro y plata en la tierra. Cuando pasaba por Tumupasa, paró para dormir. Uno de los que le acompañaba no podía decir por su forma de vestir si el inca era hombre o mujer, y le daba curiosidad. Entonces, cuando el inca se durmió, aquí donde está ahora Tumupasa, el otro le levantó las vestimentas para salir de las dudas. El inca se despertó y de rabia dijo: en Tumupasa voy a sembrar solo piedras blancas. En otros lugares ha dejado riquezas, castañales, siringales, oro, plata. Los incas dejaron camino cerca de San José de Chupiamunas y en Apolo, con gradas en la roca. Dice que sabían amasar la piedra. Tumupasa, precisamente en idioma tacana, significa piedras blancas, ¿no? Entonces aquí estaría atribuyendo a que es un castigo del Inca que frente a este falta de respeto, digamos, que se habría dado de ver si era eh, varón o mujer mientras dormía, de alguna manera habría castigado y no les habría dado más que piedras blancas. Aquí un primer elemento interesante es esta cuestión, ¿no? Esa idea de es varón o es mujer,
esa corporalidad, esa materialidad de la cual hablaba. Hay un mito también que está relacionado con el Inca mitológico que nos dice también desde Tumupasa, ¿por qué el Inca maldijo a Tumupasa? En Caquiahuaca vivía un Inca. Caquiahuaca es un cerro que está ahí en la Amazonía, tenía una huaca eh, dentro de la región del Piedemonte amazónica. Nadie sabía si era varón o mujer. Se decía que era hombre. Tenía la cara de un hombre y vestía la camisa de los varones. Pero en realidad era una mujer. Siempre se rodeaba de mujeres que junto a él vivían. Pero a ellas no les era permitido tocar. Un día el Inca se trajo otra mujer y le dijo a ella, tú no me debes tocar. La mujer era curiosa. Cuando llegó la noche, la mujer levantó el mosquitero del Inca y le tocó debajo de la camisa. Entonces supo ella que el Inca era una mujer. Este se levantó y se enfadó. La encerró a la mujer en una montaña con todas las riquezas destinadas a los pobladores de Tumupasa. Él maldijo al pueblo. Nunca más debería crecer algo ahí y su gente se quedaría siempre pobre. Luego mandó una tormenta terrible. Se cayeron muchas casas y murió mucha gente. Este ejemplo, les digo, ya da para generar este tipo de análisis, un poco de interioridad, materialidad, fisicalidad, pero aquí lo interesante es ver, hacer una lectura histórica, podría llevarnos a referir a esto es cuando la expansión inca se dio hacia las regiones del Antisuyo y se remontaría un poco este mito a esas épocas. Hay un investigador, un antropólogo y arqueólogo norteamericano, Thomas Moore, que es un análisis muy interesante porque este mito no solo aparece en población tacana, sino en población eh, pano de la Amazonía brasilera y peruana, donde hay varias figuras del Inca mitológico. Hay un Inca miserable o tacaño, que podría ser este caso, el Inca, hay otro Inca negro y el otro creo que es el Inca príncipe, ¿no? O sea, hace una clasificación un poco de diferentes formas, digamos, en las que aparece el Inca. Y este investigador lo que dice es que es muy probable que esta mitología en torno al Inca, a estos incas mitológicos, habría que remontarlos más bien a la etapa de la castaña, de la explotación de la, perdón, de la explotación de la goma de los siringales, allá en el siglo XIX. Momentos de mucha opresión, donde empiezan a surgir especies de, podríamos decir, héroes mesiánicos o ciertas deidades que estarían más bien o que podrían impulsar ciertos procesos de rebelión o de escapar de esta opresión colonial de la goma. Entonces, este ejemplo es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que podríamos que pretender hacer una lectura histórica, no necesariamente desde el mito, o más bien dicho, ontohistórica, haciendo referencia a ese momento histórico de llegada de los incas a esta eh, región, sino más bien estamos viendo no el inca como un sujeto histórico, sino más bien como una deidad, como una entidad poderosa que tiene además esta cuestión, ¿no? Es varón, es mujer, es decir, esa materialidad, esa corporalidad eh, dudosa, pero que al mismo tiempo tiene un poder, ¿no? Ese poder de ir sembrando diferentes tipos de riquezas, de productos, ¿no? Entonces también podemos equivocar y decir, ah, no, esa es la influencia inca que ha hecho sobre estas poblaciones y les ha convencido de que los incas eran unos dioses. Entonces, es un ejemplo ahí para que entendamos cómo la historia está operando en otros ámbitos en los cuales opera la historia. Este ejemplo más simple, el de los tacanas, en cambio, este es otro ejemplo que les quiero compartir de la población ayoreo, o ayoreo eh, del Chaco. Esto lo retomo mucho de trabajos que hemos venido realizando con Mariela Silva para algunas investigaciones sobre el museo, que ella viene desarrollando también en torno a la
la música y una recopilación ahí rica que se ha hecho justamente sobre lo que se podría llamar los ciclos de los Ayorei Disi Ejode, que serían un poco como los ayoreos de la nueva generación. Aquí una primera aclaración, la idea de ciclos y es un poquito como prestada, digamos, tener cuidado de que podríamos en vez de ciclos hablar de mundos, de tiempos, en ningún caso estamos hablando de algo lineal, ¿no? Porque precisamente vamos a encontrar diferentes elementos, diferentes matices que a veces nos van a chocar, nos decir cómo estaba pasando esto y después esto otro. Entonces, hago un poco esta aclaración. En todo caso, tiene que ver más con un efecto que más espiroidal de, de estas temporalidades, ¿no? En un principio, dentro de, si quieren, los llamados relatos Kikyo-Haide, que ese es otro punto interesante, estos relatos llamados Kikyo-Haide hacen referencia a una palabra poderosa, a una palabra que vuela, podríamos incluso pensar una palabra mítica. Es decir, cuando Población Ayorea hace referencia a estos tiempos, está mencionando estos relatos Kike Ujaide, que son de lo que ellos entendían como una palabra que vuelve, que la diferencia eran de otro tipo de relatos que serían más históricos, ¿no? Entonces, digamos, relatos míticos, podríamos tener estos relatos Kikyo Haide, pero en lengua samuco nos están diciendo esta es palabra poderosa, incluso suele ser puyak, que sería una especie de tabú, entre comillas, ojo con las traducciones, que no cualquiera puede mencionarlas, se dice en ciertos momentos, hay quienes tienen acceso a poder hacer este tipo de relatos o de escucharlos. En todo caso, es muy interesante porque tiempo, si quieren, germinal, como les digo, esta idea de primer tiempo haría pensar que hay un segundo tiempo, etc. Entonces son como mundos, como estratos que están ahí interactuando. Sería el tiempo de la oscuridad, sería un tiempo donde todo era oscuro, incluso ahí se hace referencia a una gran explosión. Ahí habría que ver cuánto de eso tiene que ver con toda esta teoría del Big Bang, todo eso, pero es un tiempo de la oscuridad, un tiempo primigenio, un nivel, si quieren, cero, donde ya no se tiene acceso a esa temporalidad. Luego aparece podríamos decir, un primer ciclo. Les digo siempre, tienen cuidado de no pensarlo cronológicamente, que sería el tiempo de los Nani Bajade. ¿Quiénes serían estos Nani Bajade? Pues no son otros sino los primeros ayoreos. Estos primeros ayoreos habrían tenido dos clanes, actualmente son 7 en estos Ayorei Disi Ejode, las nuevas generaciones, pero las dos primeras clanes sean los Chiqueno y los Itacori, clanes que todavía eh, siguen vigentes en el Chaco. Estos serían seres primigenios, los Nanibajade, y se dice que estos Nanibajade no sabían nada, no conocían nada sobre el mundo, y lo interesante es que ellos iban aprendiendo de los animales. En ese proceso de aprender los animales, según el animal que enseñaba a alguno de estos Nanibajade, pues ellos se iban transformando en ese animal. Es decir, si la tortuga te enseñaba algo, pues luego que tú lo aprendías, te volvías en tortuga. Si te enseñaba eso un ave, si te enseñaba eso un cerdo, ¿no? Un cerdo de monte, pues te convertías en ese animal, ¿no? Entonces, también las transformaciones se daban tanto en animales, en plantas y en utensilios. Entonces, eran estas otras entidades, llamémosle no humanas, que enseñaban a estos seres primigenios, los Anibajade, les enseñaban cosas y eso implicaba que se transformaban en, en aquellos maestros, ¿no? El maestro enseñaba algo, el aprendiz, y este aprendiz se volvía en ese animal, en esa planta o en ese eh, utensilio. Los Nanibajade, entonces podemos decir, son los
primeros ayoreos, pero ellos no los piensan como ayoreos, sino como nanibajare, seres que no sabían nada, que fueron aprendiendo de los animales y en ese sentido se fueron convirtiendo en animales. Hay alguien que podría decir, entonces esto parece un poco como totemismo. Pero se dan cuenta, son seres primigenios, humanos, que van a aprender de animales y es en ese momento que se van a convertir en dichos animales. Entonces, es bastante interesante y complejo un poquito entender esto. Entonces, ese sería como un primer ciclo, después de ese tiempo de la oscuridad, que es donde no se tiene acceso. El acceso a estos Nani Bajade los tienen muy pocos humanos, especialmente algunos chamanes o gente con muchos poderes que todavía pueden relacionarse con estos seres primigenios, pero es bastante difícil el acceso a ese mundo, a esa temporalidad. Un segundo ciclo sería el ciclo Dupade. Dupade es el sol. El sol va a ser el encargado de la creación de varios cielos. Se habla ahí de unos 7 cielos. Ahí se necesita más entender a qué se está haciendo referencia con estos 7 cielos. Y aquí es lo interesante porque uno de estos Nani Bajade va a desobedecer al sol convirtiéndose en sol. Se transforma en sol y el castigo del Dupade, del sol, es que ante esta desobediencia, todos estos Nanibajades se convierten en seres inferiores. Podríamos entender seres no humanos, aunque no todos los seres no humanos son considerados seres inferiores. Entonces, aquí, como les digo, hay que un poquito seguir la pauta de esto, ¿no? Pero no era que los Nani Bajade ya eran animales, entonces quizás estos animales por esta desobediencia de una Nani Bajade que se convierte en sol, se van a convertir en seres inferiores, probablemente otro tipo de plantas, de animales, ¿no? También es interesante que después del tiempo de la oscuridad, asumiríamos que vendría el tiempo del sol, ¿no? Dicen que el sol es el que da color a todas las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, por eso esta cronología es riesgosa, es peligrosa de pensarla así en esos términos muy lineales. Un otro ciclo, tercer ciclo, estamos entendiendo que el tipo de las oscuridad es como un ciclo cero, es el tiempo de la oscuridad en un primer ciclo, un segundo ciclo el tiempo del sol, y un tercer ciclo, el tiempo del diluvio. Aquí habría que pensar también las posibles influencias que haya habido de misiones jesuíticas, etcétera, aunque hay estudios muy interesantes más clásicos de Mircea Eliade y otros autores que ven arquetipos, que ven que, por ejemplo, las formas del diluvio son parte de muchos mitos a nivel universal, si quieren, ¿no? En todo el mundo hay mucha esta idea también del diluvio. Aquí, ¿qué es lo central? Que los antepasados, podríamos pensar los Nani Bajade, ofenden al rayo, otra entidad poderosa. No se sabe muy bien por las referencias cómo es que lo ofenden al rayo. Y el rayo tenía un hijo, su hijo era, o su hija era la lluvia, que entonces ante la ofensa a esta entidad poderosa producida por los Nani Bajade, pues esta hija lluvia, lo que hace es generar este gran diluvio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que va a transformar a estos seres, los Nani Bajades, en seres acuáticos. Es a partir de esta época que podríamos registrar que se generan los puyak, decíamos los, entre comillas, tabús, porque precisamente esa desobediencia que se había hecho en el ciclo de Dupade hacia el sol, o esa ofensa que se había hecho hacia el rayo, había generado que era necesario generar ciertos puyaks, ciertas restricciones, ciertas previsiones, ciertos tabús para evitar nuevamente eh, estas ofensas, estas desobediencias. Vamos a un cuarto ciclo, o el tiempo de Asogna. Asogna es un ave
Creo que tengo una foto. Que, por ejemplo, dentro del trabajo de Levi-Strauss aparece como chotacabras. En realidad habría tres tipos de chotacabras. Este particularmente es conocido como el pájaro cuyabo. Estos otros chotacabras son de la familia de los caprimúlgidos, que ahí están otros seres como el guajojo, por ejemplo. En todo caso, estas aves, o particularmente el cuyabo, estamos relacionada con Asogna. ¿Quién era esta Asogna? Era una chamana muy poderosa, temida, peligrosa y maligna, enemiga de los ayoreos. Aquí habría que ver que quizás si ya no estamos hablando de los Nani Bajade, probablemente Asogna era una Nani Bajade, pero vuelta una chamana poderosa, que tenía esa capacidad además de ser humana y transformarse en el pájaro cuyabo. Eh, entonces era temida, maligna para los antiguos ayoreos, y ella lo que va a... Hay diferentes versiones del mito, pero en un momento es que ella va a producir o más bien, se va a producir un gran incendio, producto de que estos antiguos ayoreos, por este temor, por estas eh, cosas que les hacía a Sofná, esta chamana poderosa, van a quemar el monte para quemar a Sofná. En este sentido se produce un gran incendio y se dice que desde ese momento el fuego que se produjo en ese gran incendio se quedó dentro los, de los árboles, ¿no? Hay, como les digo, una variación de elementos. Aquí sería rico esto también entenderlo, como decíamos, desde Levi Strauss y más aún luego con De Scola, con Viveiros de Castro, porque decíamos el fuego como un elemento clave en Levi Strauss del paso de la naturaleza a la cultura, y aquí esta idea del fuego como parte de los árboles. Esto incluso nos podría llevar a repensar un poco qué ha pasado con los incendios de la Chiquitanía, cómo los entendemos dentro de esta relación. Ahí hay un caso interesante que precisamente nos dirá que Azorná se estuvo quemando durante mucho tiempo, de alguna manera perdió esa forma humana y se quedó con la forma del pájaro cuyabo, este, y un poco la venganza de Azorná sería un diluvio. Entonces volvemos un poco a esta etapa, ¿no? Sería la venganza de Azorná que producir un gran diluvio o más bien un tipo de inundaciones de aguas subterráneas, de aguas que quemaban, de aguas fuego que hacían enfermar. ¿Y cómo enfermaba la gente? Pues con fiebre, como un exceso de calor. Esta relación fuego y agua es bastante interesante. Eh, Esto así muy, muy rápido, ya estamos con los últimos minutos también de la sesión. Y tendríamos un último ciclo, que sería el ciclo actual, que sería este ciclo de los Ayoreidis y Ejode, o los nuevos ayoreos. Y lo interesante aquí desde la lectura que hace Fisherman sobre esto, nos dice que estos nuevos ayoreos es pues justamente la confirmación de las experiencias de los Nani Bajade. La existencia de los Nani Bajade entonces está en estos ayoreos que ahora saben todo aquello que han ido aprendiendo los Nani Bajade, los ayoreos, son, si quieren, el testimonio de toda esta historia. No está allí en el pasado, sino está presente en estos Ayorei Disiejode, y que todo esto está marcado y señalado en estos relatos Quique Ujaide. Como ven, esto tiene unos elementos mucho más complejos que el anterior mito, pero aquí estamos hablando entonces de historia. Cuando veamos un poquito sobre la historia o la historia ayorea, vamos a ver que dista mucho de esto, ¿no? Pero ahí lo importante entonces de una lectura histórica que nos debe llevar no solo a identificar otro tipo
decíamos, de agentes o de actantes no humanos en el pasado, sino de cómo el mismo tiempo es, pues, no solo es una concepción sobre el tiempo, sino que es una forma de cómo opera el tiempo en estas relaciones con el pasado y estas relaciones, si quieren, constitutivas de las nuevas generaciones que están eh, existiendo. Entonces, estos dos ejemplos, el del Inca mítico en el caso Takana, o estos ciclos, estos relatos Kikyo Haide en los ayoreos, me parece que permiten dar algunos insumos más, aparte de los que hemos leído en el trabajo de Tola y Medrano, que debió revisar, como la intervención, por ejemplo, de una chamana, igual de una bruja que agarró las colillas de los soldados, ¿no? Los soldados paraguayos, y con la ayuda de un gran sapo pudo también enfermar a estos soldados, la participación del rayo. Entonces, hay una serie de ejemplos muy interesantes. Me parece que estos ciclos de los Ayorei Ode nos van a permitir también entender un poquito más o ahondar más en el campo de la ontohistoria. Como les decía entonces, son temas que necesitan irse digiriendo, que necesitan mayores elementos, y pues la próxima semana les solicitaba vayan ahora apuntando dudas, consultas, repensando un poquito todo esto, para que la siguiente también tengamos más elementos de debate y podamos interactuar un poco más, ¿no? Estas clases como que han sido más magistrales, mandarles mucha información, pero está rico que ahora puedan procesarla y que la siguiente semana tengamos también la chance de charlarla, de discutirlas, de irlas repensando un poco. Como les digo, esto nos debería servir también para entender como un otro filtro, así como hemos visto también con los filtros étnicos, las representaciones de la historia, los políticos del pasado, cómo ir pensando desde la autohistoria. Vamos a ver que muchas de estas exposiciones, que ya les compartí en el grupo la distribución de las exposiciones, un poco vamos a encontrar de estos elementos históricos, pero la idea es cómo empezar ya, o al menos no perder de vista, que había habido pues otras formas de aproximarnos al pasado, a los cambios, al tiempo como tal, ¿no? Y no solo asumir que hay una historia sobre la cual todo eso se vuelve antecedentes de ciertas colectividades, de una región, etcétera. Con eso entonces iríamos cerrando la sesión. Ya nos queda un par de minutitos nada más en, el, en, esta, en esta sala. Entonces les pediría eso, ¿no? Para que tengamos más tiempo para comentar, discutir, interactuar, vayan preparando algunas dudas, preguntas, comentarios a partir de lo que se ha expuesto estas clases, de las lecturas que hemos tenido, de los videos compartidos, y al mismo tiempo ya también vayan revisando, chequeando un poquito las lecturas para las exposiciones que les compartiré en el grupo. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión así muy puntual en este último minuto? ¿Alguien por ahí? No, dicen, como usted dice, cualquier duda que tengamos, vamos a irla formulando y vamos a compartirla en el, en el grupo. Perfecto. Y sí, ambas sesiones como anteriores están siendo grabadas, entonces más un rato ya se las voy compartiendo. Entonces, si no hay más cuestiones, con eso ya se nos cierra en segundos la sesión. Gracias, Nosim, por estar conectados, y ya lo vamos charlando, lo vamos discutiendo con más calmita. Que sigan pasando una buena cuarentena y cualquier duda la vas a hacer. ¿Listo? Estamos entonces, nos estamos contactando. Ya, Lice. Ya, hasta Hasta la luego, siguiente Lice. semana. Chao, hasta luego. Próxima semana.
Yes.